Buen día, compañeros. Mi nombre es Martín Castelovalle y el día de hoy vengo a presentar el tema diagnóstico organizacional. Para comenzar, primeramente tenemos que definir el tema. Un diagnóstico organizacional es un conjunto de estudios que nos permite tener un acercamiento inmediato sobre la realidad de un proceso, área o empresa e identificar las principales debilidades en materia de gestión. De la misma manera que un médico hace preguntas, observa al paciente, realiza pruebas y emite un juicio en base a su experiencia y a lo encontrado, un consultor puede hacer lo mismo, valiéndose de algunas herramientas y sobre todo de muy buen olfato. Entonces, el diagnóstico organizacional es el estudio necesario para todas las organizaciones que se encarga de evaluar la situación actual de la empresa, sus conflictos y problemas que existen en la misma, sus potencialidades y hasta dónde puede llegar, y determinar las vías de desarrollo para su crecimiento. Igualmente se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado, para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de corregirlos. En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y también las producciones comunicacionales de una organización. Para tal efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas dependiendo de la profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos en los que se desea aplicar. El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino el primer paso esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización. Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional se deben de cumplir algunos requisitos básicos. Por ejemplo, antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la intención de cambio y compromiso de respaldo por parte del cliente, es decir, que esté dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. El cliente debe dar amplias facilidades al consultor para la obtención de información y no entorpecer el procedimiento de diagnóstico. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso de forma absolutamente confidencial, entregando resultados generales sin mencionar a las personas que proporcionen la información. También deberá proporcionar retroalimentación acerca de los resultados de diagnóstico a las fuentes de las que obtuvo la información. El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. En cuanto a los tipos del diagnóstico organizacional, estos se dividen en dos perspectivas principales, una funcional y una cultural, cada una con sus propios objetivos, métodos y técnicas. Son complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de diagnóstico. Número 1, diagnóstico funcional. Número 2, diagnóstico cultural. El diagnóstico funcional examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la producción, satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización y la innovación. El objetivo del diagnóstico funcional es evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental. Evaluar los sistemas y procesos de comunicación externa de la organización, entidades públicas y privadas con las cuales existe interdependencia. Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional, entre otras. Por otro lado, el diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir los valores y principios básicos de una organización, para establecer el grado en que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. Los objetivos principales del diagnóstico cultural son evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, ritos, métodos, filosofía y valores. Entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. Y también entender las manifestaciones conceptuales y simbólicas que están constituidas para la organización. En cuanto a los modelos que respaldan el diagnóstico organizacional, mencionaremos dos. El modelo de Hacks y Magluf es un enfoque pragmático de la gestión estratégica y de él puede desprenderse un modelo para el diseño. Además, pone un énfasis especial en la necesidad de establecer correlaciones entre lo que es la cultura, la estrategia, la estructura y toda la organización. La organización estratégica de la organización
deberá crear condiciones para permitir una adecuada concordancia entre cultura, estrategia y estructura. Su objetivo es que la estructura de la organización deba apoyarse con su cultura, que se encuentra entretejida con todo el proceso organizacional y por lo tanto fluye determinadamente en todos los elementos que describe la gestión estratégica. Las ventajas de este modelo es que facilita la conducta de las actividades operacionales de la organización y detecta los síntomas que revelan una estructura inadecuada. Y las desventajas es que sin una cultura de modelo no se lleva a cabo la práctica y la escasez del tiempo para el pensamiento estratégico. Por otro lado, el modelo de contingencia es un marco conceptual que otorga gran importancia a la relación del sistema. Este modelo propone un diagnóstico y una acción basadas en 4 etapas. Representa la relación del sistema organizacional en su entorno. Su ventaja es que obtiene de la mejor forma posible los procesos estratégicos y su desventaja es que no especifica un modo mejor de diagnosticar ni un sentido en este. Entre los otros elementos importantes para el proceso de diagnóstico en las organizaciones podemos mencionar los siguientes. Podemos mencionar las conversaciones previas entre los tomadores de decisión. En estas todos tienen que estar al tanto de lo que significa un diagnóstico, qué deben esperar y cómo deben liderarlo. Definir quién realizará el diagnóstico. Puede ser un grupo de la empresa o una consultora contratada. Realizar el planeamiento del diagnóstico antes de empezar. Esto incluye las fechas de realización, reuniones de revisión, estudios a realizarse por cada consultor, así como la fecha final de presentación de resultados. Si una consultora se encarga del diagnóstico, dele todas las pistas posibles. Realizar la ejecución del diagnóstico requiere de mucha velocidad y desarrollar un muy buen olfato. Si cada estudio debe tener una metodología concreta, la creatividad es muy buena compañera en estos casos para poder explotar todo lo que se observa. Y finalmente el cierre del diagnóstico. Consta de la validación final de todos los estudios realizados y la presentación final a los directivos con las respectivas recomendaciones de cada punto observado. Entre los elementos que se ganan de un diagnóstico organizacional correcto, al corregir los problemas de la empresa se puede notar una mejora en las ventas, en los gastos, en colaboradores más comprometidos, en un crecimiento de productividad y en una mayor rentabilidad. Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, ya tenemos una idea de lo que es el diagnóstico organizacional. De mi parte eso sería todo. Muchas gracias.